corres un poquito acá. Si me lo corres un poquito hacia acá. Perdón, es que me queda suave. Tenemos entonces, al hablar de la psiquiatría biológica, necesariamente considero que se debe uno referir al origen del hombre. Este origen del hombre explicado por muchos a través de lo que se llama el diseño inteligente, pero para nosotros explicado a través de los mecanismos de la evolución realmente, a través de los mecanismos de la selección natural y demás que fueron lógicamente abordados por individuos como estos intrépidos naturalistas británicos, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que expresaron las primeras ideas muy similares en relación a los mecanismos de evolución, y que obviamente el más conocido de ellos fue Charles Darwin. Recuerdan ustedes que su publicación del libro El origen de las especies, que hace énfasis en el mecanismo de la selección natural. Pero en su segundo libro, él estableció o sugirió por lo menos que las tendencias conductuales eran heredadas. Tenemos otro de los hitos grandes en este aspecto, pues Gregorio Mendel, este monje que en Checoslovaquia en aquella época logró establecer las leyes fundamentales de la herencia con sus experimentos en las leguminosas, trabajo que se ignoró durante 35 años y que luego fue recuperado a principios del siglo XX por los grandes de la genética, especialmente Hunt y Morgan, pero que obviamente se basó todo esto en el desarrollo de los 7 características fenotípicas de las leguminosas, como las podemos ver acá, esas características fenotípicas. Y luego, sin mayores preámbulos, decimos, desde el principio se trató de hacer un mal uso de la genética. Francis Galton, quien fue primo, o que era primo de Charles Darwin, comenzó a utilizar aquellos principios que estableció Darwin sobre la evolución con fines de tipo racista en aquella Inglaterra de esa época. Luego tenemos entonces el Tercer Reich con Adolfo Hitler en este siglo, que establece lógicamente esa persecución utilizando la genética. Luego tenemos en los Estados Unidos lo que se llama o se llamó el movimiento eugenésico, tratando de aplicar esto a la población en general. Y en la Unión Soviética, por ejemplo, los trabajos de Lysenko mezclando la genética con la política. Todos esos han sido mal usos de la genética. Llegamos al siglo XX y ustedes tienen lógicamente a Sigmund Freud, a quien podemos considerar el verdadero iniciador de la psiquiatría biológica. Voy a ir muy rápido acá porque su carrera la conocen ustedes mejor que yo en relación, por ejemplo, a sus estudios de medicina, a aquellos estudios que realiza de tipo neuroanatómico en diferentes institutos, cómo utilizó un modelo de PES, por ejemplo, para estudiar neuroanatomía del sistema nervioso, sus trabajos que lo llevaron entonces en las clínicas psiquiátricas, y luego los usos de la cocaína como anestésico, resistiéndose a creer en su poder adictivo. Igualmente entonces, luego cómo se interesa en la histeria en París, luego cómo inició su práctica especializando en enfermedades del sistema nervioso, luego la experimentación con la hipnosis, luego la publicación de su primer libro, que es un trabajo eminentemente neurológico, y luego que fue uno de los grandes libros que publicado después de su muerte, el proyecto para una psicología de tipo científico. Y los estudios de la histeria, que se consideran como los fundamentos del psicoanálisis. Y según sus palabras, su mayor frustración fue el no haber podido ofrecer una evidencia científica acerca del psicoanálisis. De tal manera que en aquella época no disponía ni de los medios ni de ningún tipo que disponemos hoy. Por eso se le considera entonces, digamos, el verdadero iniciador de esto. Luego tenemos esta relación somatopsíquica, también una cronología parcial. Voy a resumir diciendo que todo esto se relacionó con el descubrimiento de cómo la sífilis producía aquella cantidad de anormalidades mentales como la estupidez y la locura,
gran cantidad de informes, y luego ya como Alzheimer, por ejemplo, presentó la descripción de los cambios microscópicos. Wasserman, ustedes recuerdan todos la famosa prueba sanguínea para la sífilis, y luego Ehrlich, quien luego desarrolló esta bala mágica del arsénico, la arfenamina, para eliminar el agente causal del treponema páleo. Y luego tenemos Joseph Goldberg en los Estados Unidos, que estableció la deficiencia nutricional de la niacina, es decir, el ácido nicotínico, como causa de la pelagra, de la cual ustedes muy bien recuerdan uno de los síntomas fundamentales es la demencia. Después de esto, tenemos este microbiólogo japonés que hizo la demostración directa del treponema páleo en los pacientes con sífilis, neurosífilis. Luego este premio Nobel que produjo remisiones al infectar a pacientes sifilíticos con la malaria, induciendo lógicamente la muerte del microorganismo. Alexander Fleming logra el descubrimiento de la penicilina, y luego ya a partir de 1943 el uso amplio de la penicilina, decimos que eliminó esta enfermedad, la neurosífilis. Pero vemos que la evolución sigue. Esto no la para nadie. La sífilis está viniendo con mayor ímpetu cada vez. Está regresando y seguramente vamos a tener cepas resistentes que no existían antes. De manera que esto será pues cuestión para el futuro. Desde entonces pues se han descrito otra inmensa cantidad de síndromes que tienen esta relación somatopsíquica muy bien establecida, como ustedes lo pueden observar acá. Llegando a los últimos, como el caso del SIDA, y desde luego los priones, que son síndromes muy bien establecidos también hoy. Hay que mencionar este individuo, Archibald Garrod, que se considera como el descubridor de los errores innatos del metabolismo, quien por sus trabajos sobre alcaptonuria y algunos de los otros, por ejemplo, de errores innatos del metabolismo de la tirosina, llegó a establecer esta relación entre genes y patología humana. Luego tenemos los trabajos grandiosos de Santiago Ramón y Cajal, diseñando esos diagramas hechos a mano de todo lo que él observaba en el microscopio, y que simplemente le merecieron el premio Nobel en 1906, y que fueron los precursores del desarrollo del mecanismo de la neurotransmisión. En este desarrollo del mecanismo de la transmisión ustedes ven todos estos individuos que fueron realmente los pioneros, destacando por ejemplo a Henry Dale, que estableció su famoso principio de Dale en relación a el decir que un tipo de neurona me libera solamente un tipo de neurotransmisor. Hoy en día pues sabemos que esto ya no es así, puesto que hay lo que llamamos los co-neurotransmisores, es decir, que una neurona puede liberar más de una sustancia, y todos estos individuos que tenemos, muchos de ellos premios Nobel en este campo. Esta neurotransmisión, obviamente de tipo excitatorio y inhibitorio, pues nos ha enseñado cómo se establece la homeostasis del sistema nervioso, y la investigación cada vez más detallada nos muestra entonces los diversos tipos de neurotransmisores que todos conocemos: las catecolaminas, la serotonina, ácido glutámico, el GABA, la glicina, los neurotransmisores derivados del ATP, y últimamente pues lo que ustedes conocen, los que llamamos neurotransmisores gaseosos, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, todos los cuales están tomando una importancia muy grande en todos los procesos de neurotransmisión, en todo el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Esa neurotransmisión obviamente involucra una tremenda cantidad de proteínas a todo nivel, puesto que tenemos involucrado el citoesqueleto, tenemos involucradas enzimas de síntesis, tenemos involucradas proteínas de la formación de las vesículas, tenemos involucrados canales transportadores, etcétera, etcétera, de tal manera que esta es el mecanismo de una interacción muy grande, o de ser miles de genes que determinan
por lo tanto un grado muy alto de variabilidad individual. Recordemos que donde quiera que exista una proteína, tenemos que asumir que va a existir la variabilidad. ¿Por qué? Porque eso es la regla en biología. De tal manera que esas isoformas proteicas y las variantes nos dan origen a diversos tipos de receptores y sobre todo subtipos de receptores con funciones muy específicas y a veces antagónicas para el mismo neurotransmisor. De tal manera que estas isoformas, esta variabilidad genética que observamos allí, van a ser contribuyentes muy grandes al fenómeno de la farmacogenómica, es decir, las respuestas individuales, por ejemplo, de los individuos a las drogas. Todos ustedes utilizan tremenda cantidad de drogas que van a afectar la transmisión sináptica. Esas drogas evidencian el mecanismo de acción de la psicofarmacología y ayudan a explicar esa farmacogenómica, y que obviamente nos llevará a la práctica de una medicina individualizada, resultado fundamentalmente de los estudios del genoma humano. Todos ustedes conocen los diversos pasos en la neurotransmisión, de manera que no voy a entrar a detallarlos acá, simplemente mencionar que en cada uno de estos pasos podemos tener agonistas y antagonistas que pueden ser utilizados como psicofármacos, y obviamente cada uno de esos va a tener su constelación de efectos colaterales de acuerdo a su mecanismo de acción, que es lo que ustedes están utilizando en la actualidad. Entonces, esto es un aspecto, decíamos, cómo responde cada individuo a una droga determinado genéticamente. En 1953 se publicó el trabajo grandioso de Watson y Crick. Este trabajo, que está cumpliendo exactamente 60 años y que dividió la biología en dos, antes y después del ADN. Esto dio lugar a los trabajos de desarrollo de la genética bacteriana, que fue un desarrollo monumental en el conocimiento del ADN. Es decir, en qué forma estas bacterias intercambian información genética mediante este tipo de mecanismos. Por ejemplo, cómo pueden captar un DNA o un ADN a partir del medio ambiente, cómo pueden intercambiar DNA mediante mecanismos sexuales, o cómo pueden intercambiar información genética con la ayuda de los virus bacterianos. Estas técnicas lógicamente llevaron a un resultado esperado o simplemente lógico en los años 70, que fue el desarrollo de la recombinación del ADN, una consecuencia lógica de este conocimiento genético bacteriano. Recordemos que lo que se trató aquí fue de aislar genes, por ejemplo, de un animal, como el caso, digamos, del hombre, aislar un gen, por ejemplo, del páncreas, mediante las enzimas específicas. Con esas mismas enzimas específicas romper, por ejemplo, el DNA de un plásmido de la bacteria e introducir este gen allí, de tal manera que ese plásmido se pudiese reintroducir a la bacteria y en esta forma entonces hacer los mecanismos de iniciación de lo que llamamos el clonaje genético. Esa introducción de este material genético en el DNA de las bacterias permitió disponer de una tremenda cantidad de material para investigación y vino a generar los primeros productos de la recombinación, el primero de los cuales fue la insulina humana producida por la Escherichia coli. Es decir, al introducirle ese gen, obviamente la bacteria tenía la capacidad de sintetizar la insulina humana, porque la multiplicación de la bacteria nos daba la posibilidad de incrementar o amplificar tremendamente ese material genético. Esto llevó lógicamente al desarrollo del código genético, que evidenció de una forma muy precisa la universalidad de la expresión génica en los diversos niveles de la escala biológica. Este código de tripletas que se aplica en todos los organismos vivientes con la misma exactitud, con los mismos principios. Entonces,
Ese código genético nos muestra, o nos mostró, o sustentó lo que se llama el dogma central de la biología molecular, de tal forma que el DNA va a dar origen mediante la transcripción a los diferentes tipos de RNAs, en este caso el más importante, el RNA mensajero, su traslocación del núcleo al citoplasma y luego la traducción de todas estas tripletas del código genético para generar una proteína absolutamente específica. Esto nos llevó a la conclusión que cada organismo simplemente es el producto de la totalidad de sus proteínas. Y este código, dogma central de la biología molecular, ha sido complementado y adicionado con los mecanismos que se han incrementado últimamente, por ejemplo, la epigenética y otros mecanismos como el descubrimiento de estas nuevas moléculas de RNA que tienen papeles reguladores tremendamente importantes en las células. De tal manera que el dogma está incrementado, pero sigue siendo totalmente válido. Esta genética bacteriana llevó a que los pioneros de la regulación genética, François Jacob, Jacques Monod y André Loew, establecieran en la bacteria los mecanismos por los cuales un gen se induce, un gen se expresa o un gen va a ser reprimido. Trabajo monumental que fue la base para todo lo que estamos aplicando en la actualidad a todo nivel, incluyendo obviamente los eucariotas, y entre los eucariotas el hombre. Esto llevó, toda esta acumulación de conocimientos nos llevó a que se propusiese hacer el secuenciamiento del genoma humano, trabajo que se sugirió a finales de los 80 y que se inició realmente a principios de los 90. Una colaboración multinacional y de laboratorios privados y públicos, de tal manera llegar a secuenciar cada uno de los cromosomas del hombre, cada uno de estos cromosomas del cariotipo humano. Recordemos simplemente que tenemos los 22 pares de los autosomas, los cromosomas autosómicos y el par de cromosomas genéticos, en este caso tratándose de una mujer que tiene 2 cromosomas X o de un cromosoma X y un Y en el hombre. Ese proyecto entonces, que se inició en 1990, se terminó en el año 2000 y nos demostró que el genoma humano consta de 3.000 millones de pares de bases, que la totalidad de los genes, que a principio se consideraba que eran mínimo de 50.000 a 100.000 genes, se redujo de 20.000 a 25.000. Esto fue un shock para mucha gente, que no podían aceptar que el hombre tuviese tan pequeño número de genes. De tal manera que se llegó a la conclusión de que esos genes son iguales en el 99.99% de la especie humana, pero que el 0.01% es lo que hace las diferencias individuales de la especie. Es lo que hace que cada uno de ustedes sea diferente del otro, con todas nuestras características fenotípicas internas y externas. Y los directores de este gran programa pues, fueron el doctor Francis Collins del NIH y en la parte privada Craig Venter con su organización que se llama Celera. De tal manera que el estudio de este genoma nos lleva a establecer la filogenia de los 3 dominios de la vida, es decir, cómo a partir de un ancestro universal totalmente común, es decir, un organismo que existió, a partir de allí se vienen generando las diversas divisiones que generan, por ejemplo, en primer lugar, esos dominios, en primer lugar el dominio de las bacterias, en segundo lugar el dominio de las arqueabacterias en esta segunda división que tenemos acá, y a partir de esta segunda división también tenemos la generación de los eucariotas, todos los animales existentes en la tierra, todas las plantas existentes en la tierra, los hongos, etcétera, etcétera. El estudio del genoma humano entonces nos llegó a mostrar realmente cuál es el origen de la humanidad. Este origen de la humanidad
tuvo lugar en África, y a partir de allí vemos cómo se fue diseminando esta humanidad, primero hacia otras regiones de África, el Asia Menor, luego toda la parte de Mongolia, luego toda la Europa, etcétera, etcétera. Luego tenemos las migraciones, de tal manera que nosotros venimos a ser los más jóvenes realmente de toda esta migración. Esto nos da origen, lógicamente, nos origina la diversidad humana, esa evolución de sus múltiples grupos, como ustedes pueden observar acá, todos estos múltiples grupos. ¿Con qué? Con sus lenguajes, sus identidades, sus costumbres, sus creencias, sus culturas, sus logros, sus paradojas, sus errores, sus horrores, que deben ser un tema muy importante de la psiquiatría, obviamente, puesto que todo esto es lo que nos llevó a lo que llamamos el conocimiento, tanto occidental como oriental, y que lógicamente decimos aquí están los individuos que tienen que ver con el comportamiento humano. De tal manera que ahí tendremos esa violencia perenne en la especie humana, toda la cantidad de vicios que pueden observar, que nunca paran, que siguen, la evolución sigue. ¿A dónde nos llevará esto? Nadie puede decir. De tal manera que podemos decir entonces que el análisis de diversos tipos de haplotipos, por ejemplo, en el genoma mitocondrial, nos demuestra que todos los genomas mitocondriales pueden ser rastreados a una mujer que vivió hace 150.000 años acá, y que a partir de esa mujer se generó realmente toda la humanidad. Esto obviamente pues tiene una diversa cantidad de interpretaciones. Se dice que tenemos los diversos hombres en Europa, los diversos hombres en el Asia, en el África, los primitivos hombres, etcétera, etcétera, pero el análisis del genoma nos muestra que la situación es totalmente unitaria. De allí entonces vemos cómo esas migraciones que decíamos llevamos a todo esto. El análisis de los haplotipos, por ejemplo, en el cromosoma Y, nos muestran las edades, exactamente los periodos de las migraciones. Entonces vemos acá, por ejemplo, 60.000 años, tenemos acá migraciones del origen hacia otras zonas de África, luego tenemos todas estas zonas, migraciones más recientes, 50.000, etcétera, etcétera. Y como decíamos, acá nosotros somos los más jóvenes, que venimos de acá, de toda esta zona de Eurasia, Mongolia, y que llegamos finalmente acá. Estamos aquí en este momento en el Hotel Sheraton. Somos entonces los bebés de este origen de la humanidad. El genoma humano entonces nos mostró otra serie de cosas muy importantes, como cuál es el tipo de secuencias que están incluidas en este genoma humano. Entonces, una inmensa proporción de lo que hoy llamamos los transposones. Estos son transposones y aquí tenemos otro tipo de transposones. Entonces, una inmensa proporción del genoma humano son transposones, intrones, o sea, secuencias que no codifican. Lógicamente tenemos una cantidad, por ejemplo, de secuencias repetitivas que originalmente se llamaron como el DNA basura, porque no tenían funciones específicas, el junk DNA, pero que hoy sabemos que están tomando cada vez más importancia, puesto que tienen funciones importantes de tipo regulatorio sobre otras regiones del DNA. Esto entonces nos llevó a conocer que apenas el 1.5% del genoma humano es el que codifica las proteínas que determinan la estructura de un organismo. Y aquí vemos los tipos de proteínas codificados por esta porción, en el cual vemos una inmensa cantidad de enzimas, por ejemplo, proteínas de unión al ácido nucleicos, factores de transcripción, etcétera, todo tipo de proteínas que podemos ver acá con diversos tipos de porcentajes. De tal manera que tenemos un número pequeño de proteínas, de genes que generan proteínas, un número muy grande de intrones, una gran cantidad de ADN repetitivo, una alta proporción de transposones, y esto nos muestra entonces son las diversas proteínas humanas categorizadas por funciones, que es lo que ustedes han estudiado en su biología celular, en su bioquímica, etcétera, etcétera, y que no voy a detallar acá porque seguramente todos se las saben de memoria ya.
Esto nos muestra entonces es que con un número tan pequeño de genes tenemos una gran cantidad de proteínas. Entonces lo que quiere decir es que esto que llamamos el procesamiento alternativo del RNA mensajero es un recurso invaluable de la especie humana. Acá tenemos un gen, en este gen tenemos, como ustedes pueden observar, 7 exones, 7 secuencias codificadoras de la proteína. Este gen se va a copiar, se va a transcribir en este RNA mensajero primario, en el cual tenemos representados los mismos 7 exones, pero luego el procesamiento del RNA va a eliminar esos intrones, que son estas secuencias de acá, y nos vamos a quedar con los exones. Entonces, los exones van a constituir lo que llamamos el RNA maduro, que es el que va a dar origen verdaderamente a la proteína. De tal manera que el procesamiento del RNA mensajero, decíamos, hace que un solo gen nos pueda originar diversos productos proteicos, en contraposición a lo que se había dicho antes en la investigación, que un gen, una proteína. Entonces, esto está contradiciendo ese principio. De tal suerte que un ejemplo muy simple nos muestra aquí cómo el procesamiento alterno de este RNA mensajero, según la información genética, ustedes ven el RNA mensajero primario acá, entonces vemos exón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observamos, por ejemplo, cómo en la glándula tiroides este procesamiento nos lleva a incorporar los exones 1, 2, 3 y 4 en el mensajero maduro, y esto nos lleva entonces finalmente a la síntesis de la calcitonina a nivel de la glándula tiroidea. Pero en el cerebro, por el contrario, vamos a incluir los exones 1, 2, 3, 5 y 6, que es diferente a este, y entonces lo que nos da es una proteína que llamamos el péptido genéticamente relacionado con la calcitonina. No es calcitonina, es una proteína específica del cerebro que obviamente va a tener funciones muy distintas. Entonces, este procesamiento alternativo es uno de los trucos que la especie humana utiliza para compensar el número pequeño de genes. De todas maneras, tenemos miles y miles de proteínas en cada célula. Esto es lo que llamamos el interactoma humano. ¿Cómo interactúan esas proteínas? Y lógicamente esa interacción de proteínas está indicando que hay una tremenda interacción génica. Es decir, que en cualquier proceso que nosotros consideremos en la célula, hoy en día no vamos a considerar seguramente la acción de un solo gen, sino que ese gen está sujeto a una tremenda cantidad de influencias por múltiples genes para darnos un resultado final. De tal manera que esta tremenda cantidad de proteínas tiene que ver con lo que llamamos los mecanismos de comunicación celular. Estos individuos que vimos acá, entonces premios Nobel del 2012, y nuestro amigo que ya conocemos, Eric Kandel, premio Nobel del año 2000, por sus estudios sobre las bases moleculares de la memoria. De tal manera que esto nos muestra que el mecanismo de transducción de señales es el gran sistema integrador de los procesos celulares y unificador conceptual de todas las diversas disciplinas de estudio de los procesos biológicos. Todos ustedes han estudiado bioquímica, genética, biología celular, biofísica, etc. Pero en aquel entonces generalmente se tomaba por separado y estábamos únicamente preocupados por el resultado del examen en cada materia. Hoy en día tenemos que decir que nada de esto se puede tomar por separado, sino que todo está absolutamente integrado. Una célula cuando funciona no va a hacer diferencia entre bioquímica y genética. La genética no puede funcionar sin la bioquímica. La biología celular no puede funcionar sin la bioquímica ni la genética, sino que todo es un sistema integrado. De tal manera que todos esos mecanismos de comunicación son procesos filogenéticos comunes y totalmente unitarios. Entonces tenemos diversos tipos de comunicación que todos ustedes conocen, mecanismos endocrinos, paracrinos. La neurotransmisión simplemente es un ejemplo de mecanismo paracrino.
contactos celulares, etcétera, etcétera, y otros varios que no vamos a mencionar ahora. Esto nos lleva entonces, por ejemplo, al mecanismo de transducción de señales, como en una célula tenemos esa tremenda cantidad de participación proteica. Cuando hablamos de transducción de señales estamos hablando de ligandos, estamos hablando de receptores, estamos hablando de transductores, estamos hablando de enzimas de membrana, estamos hablando de segundos mensajeros, estamos hablando de quinasas de todo tipo, estamos hablando de activación e inactivación de enzimas, estamos hablando de activación e inactivación de factores de transcripción, estamos hablando de inducción génica o represión génica, etcétera, etcétera. Esto entonces, por eso decimos, un tremendo mecanismo unificador, de tal manera que yo les hago esta pregunta: ¿qué comparten biológicamente una infección y un proceso neuropsiquiátrico? Muchas cosas, ¿verdad? Comparten muchas cosas, y eso es lo que tenemos que empezar a ver qué hay de común en todo esto. Que una infección me está afectando la mente y que un proceso neuropsiquiátrico está condicionando efectos de una infección, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son mecanismos comunes, que simplemente muchas veces lo que diferencia es el proceso de regulación. Esta pregunta: ¿qué función tiene un gen? ¿Dónde está localizado? ¿Qué fenotipo genera la mutación de ese gen? Entonces decimos, estas son las grandes preguntas: ¿cómo se aísla un gen? Mediante todos estos mecanismos de la elaboración de los diversos mapas cromosómicos, los mapas citogenéticos, los mapas de recombinación, los mapas físicos del cromosoma, hasta llegar lógicamente a lo que llamamos los mapas secuenciales. Realmente cuál es la secuencia específica de ese gen, aislarlo, hacerle todos los mecanismos disponibles para ver qué ocurre con la mutación, qué ocurre con su sobreexpresión, etcétera, etcétera. Todos los niveles de análisis cromosómico. En esta forma entonces podemos observar que hoy en día hemos aislado genes, identificado genes para todos y cada uno de los procesos que ustedes pueden imaginar. A nivel de la psiquiatría, ustedes, si revisan su literatura, ven que tienen genes asociados absolutamente con todos y cada uno de los procesos psiquiátricos. Eso es un hecho. Pero en cada uno de esos genes vamos a tener ciertas variaciones que nos llamamos los polimorfismos de un solo nucleótido, los SNPs. Esos, vemos acá por ejemplo 4 individuos, vemos que la secuencia del gen es general, pero podemos observar cómo este individuo difiere de este en una sola base, este difiere de este en una base, por ejemplo, lo mismo acá, y ese conjunto de esos polimorfismos de un solo nucleótido nos genera lo que llamamos los haplotipos, que son absolutamente indispensables hoy en día en el conocimiento de lo que es el gen y poder determinar, por ejemplo, como decíamos, mecanismos de susceptibilidad genética para determinadas condiciones. De tal manera que estos SNPs corresponden al famoso 0.01%, que son los fundamentos de las variaciones individuales, en cualquier sentido que ustedes lo quieran tomar. Tenemos los modelos de investigación genética, obviamente que han sido invaluables, que todos son absolutamente fundamentales en el estudio de todos los procesos biológicos. Así tenemos entonces virus de tipo bacteriano, virus animales, bacterias, levaduras, los gusanos, la mosca, la drosófila, el pez, por ejemplo, el ratón, la planta, en los cuales se han identificado todos los diversos tipos de mecanismos, y cada uno de ellos se toma como un modelo para el estudio de ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, tomamos la Drosophila melanogaster, modelo de desarrollo, en el cual se han identificado prácticamente todos los genes de desarrollo. Tomamos el Xenorhabditis elegans, un modelo de apoptosis, por ejemplo, etcétera, etcétera, lo cual no podemos detallar acá en ningún momento, pero lo que quiero destacar es la comparación, por ejemplo, del genoma humano con los genomas de estos diversos modelos, cómo siguen exactamente los mismos principios. Ustedes pueden observar la distribución de los diversos tipos de proteínas en cada uno de estos genomas. Entonces, acá vemos el número de genes en el hombre, el número de genes en la planta, el número de genes en el gusano, el número de genes en la mosca, el número de genes en la levadura. Entonces, el hombre, después de que se hizo este hallazgo del genoma humano, se le ha bajado, digamos, un poco el nivel
de paranoia al hombre. ¿Sí? A mí me parece demasiado importante eso, porque lo estamos equiparando entonces con otros humildes organismos de la escala viviente. Entonces tenemos esta pregunta, obviamente tenemos esa genómica comparativa, es decir, aquella que nos está relacionando todos estos genomas. Si yo voy a estudiar de pronto una proteína, por ejemplo, o un gen, tengo que evaluar qué ha ocurrido en los otros organismos a través de todas las bases de datos, de todos los mecanismos de computación, etcétera, y nos muestra esa relación entre los diversos tipos de especies del hombre con las otras especies animales. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Verdaderamente. Vemos aquí entonces que si analizamos estas tres especies, esta gallina con nuestro pariente más cercano, vemos esta secuencia que está acá, que es exactamente igual. Entonces vemos cómo el chimpancé difiere de la gallina en 2 bases, y vemos entonces cómo el hombre difiere del chimpancé en 18 bases. Y si observamos este mecanismo acá, vemos que hace 300 millones de años que se separaron la gallina y los primates. Y vemos acá entonces que hace aproximadamente 6 millones de años, entonces este ancestro común dio origen al hombre y dio origen al chimpancé. En otras palabras, quiere decir que a partir de acá, esta secuencia, que se llama secuencia de aceleración rápida en el humano, tuvo una gran cantidad de mutaciones, y esa secuencia, por ejemplo, es una de las responsables del desarrollo de la corteza frontal, de la corteza cerebral, esa secuencia. De tal manera que vemos entonces esta secuencia que va lógicamente a ser muy importante, necesaria para el desarrollo de la corteza cerebral, y así en esa forma tenemos otras secuencias, por ejemplo esta que se localiza acá y dice que esta secuencia, este tipo de gen, va a facilitar la formación de palabras por la boca, facilitando lógicamente el desarrollo del lenguaje. Esta secuencia aquí nos permite, por ejemplo, el hacer la digestión del almidón, que nos muestra entonces cómo a medida que el hombre migró fue aprovechando los diversos recursos que antes no tenía y adaptándose a esa disponibilidad de recursos. Esta secuencia nos muestra cómo se controla el tamaño del cerebro, por ejemplo, en el hombre. Esta secuencia nos muestra cómo lo capacitó para digerir la lactosa, puesto que una vez que llegó, por ejemplo, a Europa especialmente, comenzó a desarrollar la ganadería, comenzó a desarrollar toda la industria láctea y a adaptarse al uso de la leche. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, esta otra secuencia que nos muestra cómo en la muñeca y en el pulgar una actividad que puede dar origen a la suficiente destreza, por ejemplo, para fabricar y utilizar ciertas herramientas. Entonces son diversos tipos de secuencias que se han identificado, por ejemplo, en el descenso, la separación del hombre y el chimpancé. Jorge Telles les habló ya mucho de la epigenética. Decimos que son cambios químicos no genéticos, son heredables y incluyen diversas modificaciones químicas. Obviamente estos mecanismos epigenéticos van a ser afectados por diversos factores y procesos, por ejemplo en el desarrollo, ya sea in útero, factores ambientales, drogas, el envejecimiento, la dieta, etc. Y aquí tenemos entonces cómo se metila el DNA, cómo se acetilan las histonas, por ejemplo, pero lo único que quiero recordarles es que esas metilaciones y esas acetilaciones lógicamente no son al azar, ni es que vienen de la nada, son acciones enzimáticas, y si son acciones enzimáticas son determinadas por genes específicos, y si son determinadas por genes específicos quiere decir que los mecanismos epigenéticos no van a funcionar absolutamente igual, de una forma igual en todos los individuos, porque en unos habrá más susceptibilidad, por ejemplo, a hacer una metilación que en otros. Para darles algunos ejemplos acá, nada más decimos de qué procesos, por ejemplo, son epigenéticos. Ustedes pueden observar todo esto acá.
inactivación del cromosoma X en la mujer, los efectos maternos, todos estos microRNAs, los priones. Me iba a referir a esto, pero ya no tengo tiempo, al microquimerismo y al microbioma fundamentalmente, y por último me iba a referir a los transposones, pero desafortunadamente se acabó. Muchas gracias y les agradezco su atención. Espero no haberlos fatigado más de lo que ya están.